Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy queremos hablar sobre la crisis económica que estamos viviendo a nivel global, pero que también estamos sintiendo sus efectos en Guatemala. Para ello tenemos a 3 economistas. En primer lugar, Ramón Parellada, director del CES y además empresario. Ricardo Rodríguez, analista senior de CABI. Y José Chávez, analista económico. A los 3, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Ramón, quisiera empezar con usted. ¿Cuál es la situación que está viviendo la economía de Guatemala actualmente? ¿Cómo se están viendo los efectos de la crisis mundial, pero también de las medidas que se están tomando localmente? ¿Cuál es su apreciación? Muchas gracias. Definitivamente yo lo que he estado viendo y que estamos siguiendo de cerca es una caída fuerte, una destrucción fuerte de la economía. Está bien, se ha hecho contención, se está controlando la tasa de contagios del coronavirus, pero la gente ya está sufriendo mucho en el interior, el tema de falta de empleo. Si la gente no trabaja, no tiene ingresos, no puede alimentar a su familia y hay una desesperación por este tema. Entonces, el problema que hay ahorita en Guatemala es que hemos cuidado un aspecto de la salud y hemos descuidado la salud en muchos otros aspectos, porque esto está causando hambre, desnutrición, desempleo, desesperación, problemas psicológicos y una serie de problemas adicionales de ansiedad que en muchos casos pueden provocar suicidios y puede provocar incluso lo que es violencia. Ya se siente la agresividad en el interior del país por este tema. Entonces yo creo que abrir la economía es prioritario en este momento para calmar esa situación, porque por las medidas del gobierno, definitivamente las medidas del gobierno de redistribución no se van a dar de inmediato ese alivio a la gente que ya está sufriendo. Estas medidas van a venir después y posiblemente se van a atrasar. Ricardo, ¿cuál es el efecto que ustedes han medido en CABI? Ustedes le dan seguimiento a muchas variables. ¿Cuáles son esos primeros efectos que están viendo en la economía de toda la situación que estamos viviendo? ¿Qué datos nos puedes compartir? Sí, con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Mira, para el caso de Guatemala es un poquito complicado porque los datos van un poquito rezagados y ahí por eso nosotros preferimos usar un poquito datos de la Bolsa de Valores que aunque pues no se traduzcan directamente para Guatemala, pero nos sirve para ver el panorama mundial, dado que esta es una crisis mundial. Y sí, estamos viendo que Estados Unidos, por ejemplo, cayó en su punto más bajo a finales del mes de marzo, perdón. Cayó alrededor de un 28% el Economic Index, que ya es un golpe muy fuerte. Solo para contextualizar, la crisis subprime fue una caída de 20-21%, entonces ya estamos viendo una caída aún más drástica de la que fue en esa crisis, que se hablaba que esa era la peor crisis en 90 años en ese momento. Pues ahorita estamos en una peor, pero también con la característica de que va avanzando muchísimo más rápido de lo que iba avanzando la crisis anterior. En otros datos que ya pueden ayudar a contextualizar para Guatemala, ya vimos que las remesas en marzo, en el mes completo, cayeron 10%, pero ahí tengamos en cuenta que Estados Unidos no estaba cerrado desde el primer día de marzo. Entonces, ese es solo un promedio del mes. Ya la primera semana de abril ya te reflejaba una caída de 20%, que es más o menos lo que el Banco Mundial está diciendo que van a caer las remesas en Guatemala. Ya ahí ya te empezó a dar una idea de cómo puede venir esta crisis o cómo nos puede pegar. Y resumiendo, pues nosotros tratando de hacer cruces de variables, estamos estimando que la caída puede ser entre 2.8 y 3.2 negativo, o sea, recesión para este 2020 para Guatemala. José, en el sector de exportaciones, ¿sí han notado una baja en la demanda de productos, sobre todo los principales productos que exporta Guatemala? ¿Están sintiendo ese efecto o todavía no? Gracias. Primero, gracias por la invitación. Efectivamente, sí se está sintiendo un efecto ya del shock de demanda. A nivel internacional ya tenemos reporte de varios mercados que precisamente como mencionaba Ramón, las economías cerradas pues no están funcionando, entonces los contratos no solo dentro de las economías sino al exterior se están rezagando o se están suspendiendo. Entonces es lo que hemos visto sobre todo en algunos productos agrícolas y algunos productos de manufacturas.
Sí tenemos productos también como de vestuario, donde tenemos contratos rezagados o suspendidos, que muy probablemente estos efectos ya se están viendo o se están negociando para el siguiente año. Es decir, vemos que esta crisis no se va a quedar solo en 2020, sino que se puede trasladar de cierta manera para ciertos sectores a 2021. Entonces, aquí tenemos que considerar muchas cosas, porque realmente la crisis se está subdimensionando a nivel internacional, pues sí nos está pegando bastante. Entonces, yo creo que, como decía Ramón, las políticas actuales no están respondiendo a la velocidad que necesitan. Entonces, el empresario ha tenido que optar por buscar otros medios para salir adelante, lo está haciendo. Sin embargo, siempre está sujeto a la demanda internacional, ¿verdad? Y precisamente quisiera preguntarle, Ramón, la idea que tienen muchos es que la caída que se vaya a experimentar en el sector privado cuando pues, las personas no están comprando porque pues, tenemos este cierre de la economía, muchos piensan que eso se puede compensar muy bien con el gasto del gobierno y que de alguna forma eso evitaría pues, el sufrimiento que estamos viendo. ¿Es eso así o no? Yo creo que está sobreestimado. Es en realidad la situación, me gusta ponerlo en términos de las personas. Esta persona que se quedó en un municipio sin trabajo, que tiene 7 hijos y tiene que alimentar a su mamá y a su papá, si ellos no reciben hoy el dinero, no comen, el Estado no tiene la capacidad de darle ahorita, en este momento, una ayuda. Están dando cajas de alimentos en donde pueden, en algunos lugares, que no está muy claro. Hay un lío con la entrega de ciertos listados con los alcaldes. Yo siento que la ejecución del gobierno es mala, es pésima, es lenta, va a venir muy tarde y no va a ser un paliativo. La mejor forma de poder resolver eso es que esa persona siga trabajando, que no hubiera tenido que ser despedida, que no se hubiera parado su empleo. Al final de cuentas, esa es, digamos, un complemento de otras medidas que se podían haber tomado sin haber paralizado la economía. Hay un estudio que hizo T.J. Rogers, el presidente de Cypress Semiconductors, y lo publicó en Wall Street Journal esta semana, donde puso a sus ingenieros a hacer una correlación entre los países y las ciudades que cerraron y las que no cerraron. Y no encontró correlación alguna. El índice de correlación fue de 5%, lo cual es que no hay una correlación. Realmente la cantidad, lo que hizo fue agarró menos 10 días de los casos del coronavirus hasta el día 31 y vio que en ese periodo de tiempo ocurrió las mismas muertes en los que cerraron y en los que no cerraron, y por lo tanto no hay una correlación. Creo que con esta información que está saliendo a luz deberíamos de motivar a que abramos la economía de inmediato y además tratar de que tomemos medidas económicas en favor de que las empresas puedan tener mayor flujo de caja, puedan tener un respiro, porque lo que ha costado hasta ahorita a las empresas es que se han consumido sus ahorros, se han consumido su capital y muchas de ellas ya no van a poder abrir. Entonces no esperemos a que quiebren más. Esta sería mi opinión. Y justo sobre eso quisiera hacer una pregunta, Ricardo, y es que muchas personas también piensan que es tan fácil como cerrar la economía durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, y que luego cuando se abre la economía básicamente se va a volver a la situación anterior. Se piensa que las empresas no van a quebrar, que las empresas van a poder reiniciar operaciones como si nada. ¿Es eso realmente, digamos, una expectativa razonable? O, por ejemplo, el Banco Central de España estima que si se cierra la economía española durante 4 semanas más, en vez de caer 8%, va a caer, por ejemplo, entre un 14 y 15%, y luego la recuperación va a ser más difícil. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Sí, yo creo que en esa parte coincido con la aseveración. Definitivamente no es como cerrar un chorro y lo abrís y sale con la misma potencia con la que venía. Obviamente la economía, al estar cerrada tanto tiempo, cuando la reaperturemos, pues ahí nos vamos a dar cuenta de
de las consecuencias de estos confinamientos en temas económicos. Ahí yo creo que pues, lo que sí se ha planteado falsamente es esa dicotomía entre si salud o economía. Yo por lo que entiendo y creo que a los países primeros, las experiencias de Italia, la experiencia de Estados Unidos en su conjunto, nos pudiéramos remitir cuando no habían pues hecho los confinamientos, vimos cómo los casos de coronavirus fueron aumentando. En esa parte pues no somos expertos en salud como para poder saber si al no hubiera cerrado pues hubiéramos tenido las mismas consecuencias. A mi parecer creo que no hubiera sido así, pero lo que sí es obvio es de que las consecuencias económicas de estos confinamientos se están viendo y a medida que se extiendan se van a ver aún más. Yo creo que sí ya estamos en un tiempo en donde deberíamos de platicar seriamente de cómo reabrir la economía, pues guardando los temas de salud, obviamente, ¿verdad? Para no sobreexponer a la población. Temas como, por ejemplo, el transporte público, cómo podemos hacer que pues, esas grandes aglomeraciones que se experimentaban en el transporte público no se vuelvan un riesgo, pero tratando de reaperturar la economía lo antes posible para no, pues, que las condiciones no sean más malas, porque lo que sí estamos viendo es de que los paliativos económicos que el gobierno estaba ofreciendo, que ha ofrecido y que se han aprobado, están siendo demasiado lentos y ya después de, no sé, yo creo que ya van 3, 4 semanas de haberse aprobado, pues no hemos visto que ya se estén ejecutando y mientras tanto la gente pues pasa cada día más, no tiene sus ingresos y se expone a los riesgos económicos que eso implica. ¿Podríamos pensar que una proporción relativamente grande de empresas, sobre todo de pequeñas empresas, de medianas empresas, no van a poder soportar este cierre de la economía y van a quebrar? ¿Cuál sería la opinión al respecto, José? Sí, pues sí, efectivamente. De hecho, ya hemos visto bastantes empresas quebrar, lastimosamente, indiferentemente de qué sector sean. Ya vemos que la consecuencia está. Recordemos que una empresa pequeña tiene poca capacidad de liquidez. Entonces, pues esto lo que vino a hacer, y muy probablemente ventas casi que de sobrevivencia, no necesariamente con utilidades o con un margen para ahorrar. Entonces, ya vemos que ya han quebrado bastantes empresas, sobre todo las micro, por ejemplo, en el sector turismo, que está conformado por el 80% por microempresas aproximadamente. Vemos que muchos no van a regresar a su actividad. En otras líneas de producción, lo mismo. En alimentos se está viendo que las pequeñas empresas de alimento, todo lo que va a Orecas, por ejemplo, todo eso está muerto ahorita. Vemos también que muchas de estas empresas pues no son netamente comerciales, sino también son una forma de vivir de las familias, y ahí encontramos un problema que se puede trasladar a lo social, porque es básicamente al encontrar ausencia de oferta de empleo, las familias deciden poner su empresita y pues generar ingresos de alguna forma. Entonces vemos que no solo estamos hablando de empresas de sector privado, digámoslo así, o con fines de lucro, sino estamos hablando de empresas con el objetivo de sobrevivencia familiar. Entonces, en lo personal a mí me preocupa mucho esto porque este problema, este shock de demanda y este encierro, lo que puede hacer es volverse un problema social. De hecho, se está tratando de hacer una correlación entre el aumento de la delincuencia, que es netamente un tema económico, porque no es un crimen organizado el que se está viendo, sino es delincuencia común, con relación a los despidos que está viendo o a las quiebras que está viendo y cierre de comercios. Entonces, me preocupa que se vuelva un tema social. El BID hizo un estudio en donde estima que más o menos si esta situación se alarga más y vamos a pasar, digamos, por una crisis económica mucho más profunda, se podría perder hasta un 21% del empleo formal. Estamos hablando que se despediría casi a más o menos 300,000 empleados. Ramón, ¿cómo ve esas cifras? ¿Cree que pudiésemos llegar a ese escenario y cómo lo podemos evitar? Realmente recordemos que Guatemala tiene un 70% de su economía informal. Creo que la última cifra de los trabajadores formales que estaban inscritos en el INSS estaban alrededor del 20%, o sea que el 80% no estaban contratados en una forma, digamos, aunque sea redundante, formalmente. Entonces, sí, las pérdidas de empleos pueden ocurrir en la parte formal e informal, en cantidades como esta.
Recordemos también que Guatemala tiene 30% de sus habitantes en riesgo de salud alimentaria. Y las Naciones Unidas salió diciendo ahora que si esta situación económica sigue, podría duplicarse la cantidad de gente que podría tener hambre, que podría tener riesgos alimentarios. O sea, eso en Guatemala significaría un incremento enorme. O sea que sí es muy preocupante que sigamos con esta cerrazón, con este candado que se le ha puesto a la economía, porque lo que vamos a ver es que es un costo de oportunidad en vidas que no va a compensar lo que estamos haciendo contra el coronavirus. Yo creo más bien que tenemos que trabajar, tenemos que producir, tenemos que seguir creando riqueza, tenemos que seguir creando oportunidades para todos, y que debemos de empezar a cuidar a las personas de más riesgo, arriba de 65 años, que se aíslen, cuidar a los que tienen algún factor de riesgo médico para que también estén aislados, y que los demás de alguna manera se empiecen a contagiar a manera de crear una inmunidad de rebaño. Yo creo que por ahí es donde debemos seguir. Con este estudio que hizo esta persona que dije, TJ Rogers, creo que está claro que al final no hay esa mayor diferencia entre muertes si se cierra o no se cierra. Lo que sí hay una gran destrucción de la economía y vidas por otras razones. En el caso de Alemania vemos que está ya abriendo algunos sectores de la economía y pues está dando ese paso. ¿Qué podemos aprender de estos países que de alguna forma se están adelantando y están abriendo ciertos sectores de la economía? Incluso en el caso de Alemania están permitiendo que los alumnos de último grado de secundaria puedan asistir bajo ciertos controles y tomando estrictas medidas, por supuesto, pero ¿qué podemos aprender de esos países? No sé si José, Ricardo, tengan alguna opinión. Sí, mira, yo creo que igual de como fue, o sea, pongamos el caso de Guatemala, igual cuando empezó el virus, nosotros nos agarró el virus tal vez pues aproximadamente un mes después de lo que ya estábamos viendo consecuencias fuertes en China, ya en Italia y otros países europeos, ya se empezaba a ver en Estados Unidos también. Entonces, así como pues, se pudieron y creo que de alguna manera sí se implementaron lecciones aprendidas de los países que ya estaban mostrando repuntes en los casos a la hora de entrar en el virus. Ahora de entrar en este periodo de reapertura también podemos aprender varias cosas. De igual forma, Estados Unidos y el presidente Trump ya presentaron estos guidelines de cómo pueden abrir por fases los estados, que obviamente va a ser decisión de cada estado cuándo abre y en qué forma, pero ya presentaron ciertos guidelines. Creo que como mencionabas el caso de Alemania, son lecciones aprendidas en donde pues, nosotros vamos a ganar días o semanas de cuando ellos empiecen a abrir, empezar a ver consecuencias y implementar las mejores medidas, pero lo que definitivamente tenemos que hacer es no quedarnos de brazos cruzados y tomar las acciones lo más pronto posible. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. José, no sé si quisieras tener 30 segundos para concluir. Sí, muchas gracias. Pues concordando con Ricardo, efectivamente se ha visto que a lo largo de la historia las economías que han sufrido este tipo de cosas, como por ejemplo en el caso de la gripe aviar en México, pues México tuvo una gran lección, por eso es que tuvo miedo de cerrar en esta oportunidad, porque en su oportunidad que cerraron tuvo un rezago muy grande en la economía, donde le costó mucho salir del agujero, y entonces ahora tuvo miedo de meterse. Entonces, efectivamente, la historia nos ha dado muchas lecciones de que cerrar la economía no necesariamente es la solución, ¿verdad? Bueno, a los tres les agradecemos muchísimo su opinión. Vamos a darle seguimiento a esta crisis económica que sin duda podría agravarse con el paso de las semanas. Así que muchas gracias, les reitero el agradecimiento y a ustedes en casa, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.